iglesia y escuela en Punta La Cruz. Esta historia te la cuento aquí. Yo soy Irana Ávila y esto es Venezuela tiene talento. En el año 1925, un hombre llamado Luis Beltrán Cova se vino desde el estado Sucre hacia Anzoátegui buscando un nuevo hogar donde echar raíces junto a su familia. Y es allí donde llega a Punta La Cruz, una playa ubicada en el municipio Huanta, muy cercana a lo que hoy conocemos como la Corporación Socialista del Cemento, mejor conocida como Vencemos, que en aquel tiempo la maleza ocupaba gran parte de la misma. Con 250 metros lineales de playa, tiene ese nombre debido a que en otros tiempos en una de las puntas había una roca en forma de cruz que se podía visibilizar cuando la marea estaba baja. 5 familias hicieron sus casas en este lugar. Así nos cuenta uno de sus hijos. Me encuentro aquí con el señor Luis Cova, que nos va a contar la historia de los fundadores de Punta La Cruz. Mi abuelo llegó del estado Sucre a la faena de la pesca y llegó a Punta La Cruz en el año 1925 más o menos. Y fue fundada por Luis Cova, por 5 familias que llegaron a pescar jurel. No existía Vencemos. Iban los caguas a Conoma, Conomita y Caco, a remo. Todo era remo, todo antes. ¿Con qué material construyen las casas? Con barro, chapa esas que venían flotando en el mar y nosotros las conseguíamos y las hicimos la casa de... ¿Y con qué recursos subsistían? ¿Únicamente con el pescado o tenían otros alimentos también? No, con el pescado y comprarnos verduras y hacíamos ñame o cumo, verduras pues. Y con eso era que nosotros, no había existía harina, no había en ese tiempo. Hacíamos la arepa con puro maíz. Pelaron el maíz, lo pilaron, mi abuela pilaba el maíz, lo podía todo apilar. Era bello. La juventud mía fue muy bonita en ese tema. ¿De dónde sacaban el maíz entonces? Nosotros cambiamos el maíz por pescado. En Santa Fe, en Arapo. Por trueque entonces. Por trueque, se hacían los trueques. Y la verdura igual, hacían los trueques de verdura y el maíz. ¿Hacia allá como en remando? Remando. ¿Cómo pasan de la construcción con las casas únicamente con barro y esas cosas a construir escuelas e incluso iglesias? Bueno, porque llegó un compadre de mi papá, no compadre, como un hermano para nosotros. Y nos comenzó como te digo, a iniciar la actividad más profunda. Después ya llegó el turismo, ya haciendo viajes de Punta La Cruz, a Isla Plata, que le llevaron a la gente. Y ahí conocimos a ese señor y el señor fue que nos dio la mano pues, para construir las casas y había una escuela, construimos una escuela, construimos una iglesia en ese tiempo. ¿Cómo fue el proceso de educación dentro? O sea, ¿cómo consiguieron a los profesores y todo eso? Gustavo Pereira estaba en Ilemono y el tío de él nos facilitó el tío de él, que era el que lo dio a clase, que se llamaba Luis Salazar, sin cobrar ni medio. Ellos tenían una población estudiantil de 20 alumnos y la escuela se ubicaba en lo que hoy es el restaurante Caney Mi Abuelo. ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo allá en Punta La Cruz? 50 años estuvimos viviendo ahí. Yo soy la tercera generación de Punta La Cruz. Ahí vivimos y ahí después Vencemos, nos trasladó en el año 70 nos trasladó hacia vía teléfono por las explosiones que tenía Vencemos. Ese tema de las explosiones y de que me estoy enterando, ¿cómo fue eso? Bueno, porque ya al ver que las casas eran de bloques, las casas con las explosiones, las casas estaban abriendo y caían piedras hacia ese lado de la playa donde vivieron nosotros. Wow. Entonces Vencemos nos trasladó hacia acá, el viejo Mendoza. Claro, por seguridad. Por seguridad, para hacia el teléfono, nos trasladó hacia el teléfono. ¿En qué momento son recargadas a teléfono? Aproximadamente en el año 70. Aquí las casas que había en el Gustavo Pereira, Mangle y Luis Salazar. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación a este lado? ¿Ya como que hubo algún choque de algún tipo? No hubo choque porque ya era otra generación y ya comenzamos a trabajar con turismo ya hacia las islas, pues. Era otra movida de sí, ya era más, entraba recursos para sostenernos, sí, era más fácil ya la vida ya. Claro. Sí. ¿Se organizaron para promover el turismo en las distintas islas?
Sí, ya había una ubicación ya de turismo y había una, ¿cómo te digo? Nos reunimos todo el grupo y comenzamos a trabajar de Baritina hacia Isla Plata, que era la única isla que existía en ese tiempo para el turismo. Claro. Es en el año 70 más o menos. 3 generaciones se formaron en la hermosa Punta La Cruz. Nostalgia y algo en lo que los entrevistados concuerdan es que fueron momentos felices donde su día iniciaba a las 3 de la mañana con la pesca de jurel y terminaba con el hermoso atardecer del oriente venezolano. Lo que hoy conocemos como el sector Antonella fue el espacio donde estaban ubicadas las 5 viviendas, mientras que la iglesia se encontraba en el centro de la playa. Y si llegaste hasta este punto, dale like, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. Oscar Cova también nos cuenta parte de su experiencia. Ok, ahora nos encontramos con Oscar, también hermano de los Cova, y bueno, nos va a contar también un poquito de su experiencia de vivir aquí en Punta La Cruz. Bueno, ya usted lo dijo, mi nombre es Oscar Cova. Bueno, vivimos aquí hace aproximadamente 55 años. 55 años viviendo. Eso fue entonces cuando empezó la empresa de Vencemos el año 40 y 48 por ahí. Bueno, nosotros vivimos aquí. Yo nací en Puerto La Cruz, pero viví aquí, pues, ¿me entiendes? Mis hermanas sí nacieron unas aquí porque anteriormente habían las parteras, las comadronas que llamaban, y le hacían el parto aquí mismo. Afortunadamente mi mamá le dio los olores por allá y parió allá en el hospital. Bueno, tuve muchos años aquí muy bonita la experiencia, pues en eso me tengo una marca en la frente que de 42 puntos que poniéndole unos cocos, una mata, porque mi mamá decía que era macho y no paría, y entonces sacamos el invento de ponerle una mata a los cocos para que mi mamá cuando llegara la felicidad de ella fuera a ver las matas pariendo, y inventando cuando muchacho y bueno, me vine de cabeza de la mata y caí en un pote de café Anzoátegui y eso, y ahí casi me muero, me mato ahí. Gracias a Dios venían llegando ellos del mercado y me rescataron ahí, me llevaron para la policlínica en ese entonces y me agarraron 42 puntos en la cabeza. Eso fue una experiencia buena, imagínense. Eso no se me olvida nunca, ¿entiendes? Y la experiencia así con sus hermanos, de repente te levantarse y poder jugar. Ah, no, aquí nosotros, eso era todos los días del mundo. Nosotros aquí hacíamos de todo. Aunque usted vea esta playa así, pero esta playa esto era, ¿cómo decirle? Porque aquí vivíamos toda una familia grande, pues. Toda la gente que vinieron de Cumaná, de que vinieron con mis abuelos, mi papá, eso era una familia muy grande, más que todos jóvenes. Y entonces nosotros agarramos a hacer de todo un poquito. Eso fue una experiencia aquí en la playa, bueno, que nunca la puedo olvidar, ¿me entiendes? Que nosotros, esa infancia que vivimos aquí de juego, ese que llamaba el escondidito, el jueguito de agarrar los pelícanos y amarrarlos, jugar con ellos, eso era una experiencia buena. Esos eran los perros. Ese eran los perros para nosotros, sí. ¿De Imagínense. noche no les daba miedo quedarse acá? No, nosotros, el único que le daba miedo aquí era Luis, el mayor. Ese era el que más sufría de miedo. Nosotros no, nosotros aquí nos decían, bueno, y que en ese entonces había mucho de lo que decían encantados, que todavía existe, en esa isla que tenemos al frente de Ilemono, todavía existe. Y en esta playa, que los duendes, que la broma, y uno escuchaba, pues, pero ya uno se acostumbró después a eso, pues, escuchar los ruidos, ver gente caminando por el agua, cosas así por la playa, ¿me entiendes? Pero entonces los viejos le decían a uno, no se metan con nada de eso, porque ellos no son malos. Malos somos nosotros si empezamos a echarle broma. Y nosotros nos acostumbramos a eso, pues, a los ruidos, a los encantados, a todo eso. Porque decían que encantado negro, encantado blanco, y eso era una historia buena, imagínense. ¿Cuál es la leyenda así que más retumbaba aquí en Punta La Cruz en esos tiempos? Mira, lo que más retumbaba en ese tiempo era que decían que asistía aquí, no sé, nunca lo llegué a ver, pero sí los viejos sí decían, pues, que habían gente que llegaban aquí a buscarlo a los chamos, a los muchachos, que eran, como te estoy diciendo,
como esos encantados, ¿me entiendes? Pero había dos tipos de encantados, decían ellos, que eran los blancos y los negros. Pero nosotros jamás y nunca pasamos por eso. A un día mi hermano sí se lo llevaron al monte y lo dejaron tirado por allá en una mata de tuna y lo rescataron el otro día. Pero así... Los encantados. Los encantados, sí. Eso lo cuenta él. Sí, eso lo cuentan los viejos. Pues. Lo contaron ellos, porque mi hermano estaba pequeño. Pero no le hicieron nada. Nada, gracias a Dios no, porque dijeron que eso era un grupo de encantados negros, porque los buenos son los blancos, según, no sé, según la leyenda aquí. Mira, ¿y cuántos de ustedes tienen locales acá? ¿Cuánto? Ahorita está 1, 6, Ok. 6. Y tú tienes a Paola, Sí, servicios nosotros, turísticos. ¿Qué es lo que tú ofreces? nosotros el servicio turístico Paola, la parte de lo que es alquiler de toldos y sillas, eso es lo que se dedica Paola, servicio turístico Paola, alquiler de toldos y sillas, todo lo que es festejo playero. Del otro lado de la isla se encuentra la señora Cenelia Cova. En lo que antes era la escuelita, allí atiende en su restaurante Caney Mi Abuelo, donde nos compartió un almuerzo de excelente calidad. Ella también conversó su experiencia y esto fue lo que nos contó. ¿Su nombre? Cenelia Cova. Ok, señora Cenelia. Cuéntanos un poco de su experiencia aquí en Punta La Cruz. Bueno, mi experiencia en Punta La Cruz es muy bonita. Dice, nacida en Playa Punta La Cruz. Es decir, hace ya 59 años, que es la edad que tengo ahorita, mis padres tenían una aldea de pescadores aquí, en la parte de Punta La Cruz. Yo nací aquí, anteriormente había lo que llamaban anteriormente parteras o comadronas, y atendieron el parto de mi mamá aquí. Después fue que me trasladaron al puerto para hacer lo que le hacen normalmente a las personas. Bueno, debido a que nosotros, una vez que nos trasladan de aquí de Playa Punta La Cruz, ¿verdad? Porque las edificaciones se empezaron a agrietar, nos reubican en Playa Teléfono. Nosotros decidimos después, cuando tenemos ya cierta edad, decidimos regresar a Punta La Cruz y rescatarla como sitio turístico. Empezamos a trabajar, es decir, cuando nosotros llegamos aquí al principio no había ni siquiera ni 1 metro de arena, debido a que había mucha maleza, lo que era cactus, matas de espina, las plantas de manzanillo. Bueno, empezó el trabajo arduo, ¿verdad? Poco a poco empezamos a rescatar la playa, a limpiarla, y de esa manera fue que fuimos instalando nuestra churuata. Es más, yo tengo fotos de cómo nosotros comenzamos. Los hijos míos estaban chiquiticos, y una de las experiencias que me llenó a mí era que cuando yo venía con el esposo mío y mis hijos pequeñitos, nosotros llegamos a la casa cansados y con esas pullas en las manos, ¿verdad? Del escombro porque estábamos sacando en la playa. Nosotros decíamos, ¿y ahora quién va a hacer las arepas? Es decir, es bonito porque, ok, estás haciendo tu trabajo, pero al llegar a la casa es otra experiencia. Pues. Pero son experiencias bonitas, son experiencias vividas, de verdad que llenan, de cómo nosotros poco a poco se rescató Punta La Cruz, y es lo que es ahorita. ¿Y usted estudió en la escuela que hubo aquí? No, porque yo estaba muy pequeña. Es decir, aquí en el sitio donde está mi negocio era la escuela de la playa. Era la casa del señor Eladio Adam. Él siempre ha cedido pues la estructura de él. Era su casa y los fines de semana era la escuela. Es decir, días de semana la escuela y fin de semana era el sitio de él de venir a recrear, porque él vivía en Maturín. ¿Y cómo era la forma de ustedes de divertirse, de compartir? Por lo menos Oscar decía que había montado una mata de coco y se caía. Sí, señor. Bueno, uno buscaba, es decir, con las pepas de mango, nosotros, porque pues mi papá cuando venía de la pesca traía mango, y nosotros construíamos lo que se llamaba el rufo, ¿qué?
que hacíamos, y era una de las maneras, pues, y también La perinola. la perinola. Es decir, tenemos juegos más sanos para ese entonces. Aquí no había luz, bueno, todavía no hay luz. ¿Cómo hacían con el agua, con la luz? El agua, mi papá le iba a buscar aquí a los Icacos. ¿Lejos? Sí, lejos. Remando. Remando. En los botes de pesca a remo. Hasta Luis es una de las personas que remaba bastante para buscar, pues. Iban varios, me imagino. Sí, iban varios en el bote. Y con respecto a la luz, mi papá siempre tenía lámparas a gasolina, a querosén. Sí, de esa manera era que se alumbraba y con vela. ¿Y el agua ahorita cómo hacen? No, todo lo tenemos que traer en pipotes o tanques para vaciarlos esa es la manera de nosotros conservar el agua aquí. Que más anhelo, ¿verdad?, para esta playa y que sea en bienestar para todo es, bueno, por lo menos que de alguna u otra manera no sé si las autoridades competentes, no sé si cualquier organismo privado, que por lo menos nos hiciera el acceso, porque aquí tenemos a la planta de Cemex, y es una de las maneras más cercanas que tenemos para el traslado del agua, por lo menos por tubería, que sería una de las maneras, o la luz. Es decir, que nosotros tengamos maneras de seguir progresando, de seguir prestando un mejor servicio al turista. Y una manera cómoda de tener las cosas más resguardadas. Señora Zenelia, si usted tuviera la oportunidad de regresar a los tiempos donde usted vivía aquí, ¿le gustaría volver? Sí, me encantaría. Sí, era algo de inocencia, era algo que se vivía más tranquilo, es decir, la infancia de nosotros fue muy feliz aquí, demasiado. Después de 50 años, estas familias fueron reubicadas a Playa Telésforo. En la actualidad, habitan 800 personas. Poseen 3 bodegas, una de ellas la bodega de Doña María, mamá de los Cova, quien poseía en Punta La Cruz la única bodega que en esta década funciona en Telésforo. Este lugar también posee una fundación dedicada a regalar un día diferente a los niños con cáncer. Si quieres conocer más de Playa Telésforo, escríbelo en la cajita de comentarios. Y entre recuerdos y vivencias hemos llegado al final de este programa. No olviden suscribirse, darle like y también a la campanita. Yo soy Oriana Ávila y esto es Venezuela tiene talento.